Hola, soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer unas galletas Callison. Hoy les traigo una receta de unas galletas que tienen su origen en Francia y tienen como base la almendra, lo que le da un sabor delicioso y muy particular. Estas galletitas son una combinación entre galleta y bombón y su textura es así como la del mazapán. De verdad que son deliciosas. Originalmente lleva melón confitado y otras frutas confitadas, pero lo vamos a hacer de una forma sencilla utilizando dos mermeladas. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Estas galletas son preciosas y sobre todo son muy fáciles de hacer. Así que vamos con la receta. Riquísimas galletas Callison. La cantidad de ingredientes, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. También en la app de Ponquecitos and Cakes encuentras la receta escrita. En una olla vamos a colocar nuestras almendras molidas. Con la ayuda de un colador tamizamos o cernimos el azúcar glass para quitarle cualquier partícula que esté cristalizada o grumo y lo incorporamos a la olla. Para esta galleta estamos utilizando mermelada de naranja y mermelada de albaricoque. Si no la tienes, te invito a visitar el vídeo de cómo hacer mermelada de naranja y con ese mismo puedes hacer también tu mermelada de albaricoque. Así que te estoy dejando el link en el cuadro de descripción de este vídeo. Incorporamos la mermelada de albaricoque o melocotón, la mermelada de naranja, la esencia de agua de azahar, la esencia de vainilla, la sal y llevamos nuestra olla a la cocina con el fuego encendido a una temperatura media-baja y removemos para mezclar bien todos los ingredientes. Es importante mover constantemente para que tu mezcla no se pegue a la olla. Aunque tu masa se separe de las paredes, puedes notar que no están completamente integrados los ingredientes, por lo que el tiempo de cocción son alrededor de unos 10 minutos, donde debes mover enérgicamente la masa para que no se queme. Transcurrido el tiempo de cocción, bajamos del fuego. Una vez lista, la dejamos enfriar por alrededor de unos 10 o 15 minutos. Estas galletas se caracterizan por tener una forma almendrada, por lo que si no tienes un cortador con esa forma, podemos utilizar un cortador circular y deformarlo y así obtener esa forma tan característica de la galleta. Sobre una superficie de papel sulfurizado o de hornear, y si no tienes sobre azúcar glass, vamos a estirar nuestra masa que aún se encuentra algo caliente. Hacemos una bola y con la ayuda de otro papel sulfurizado o en su lugar colocando azúcar glass en el rodillo, estiramos nuestra masa hasta lograr un grosor de alrededor de 1 centímetro. Las cortamos y disponemos ordenadamente sobre la bandeja con papel de hornear o sulfurizado. La masa sobrante la reutilizamos inmediatamente para aprovechar al máximo toda la masa que hemos realizado. Con esta preparación he obtenido 27 galletas de 7,5 centímetros de largo. Recuerda bajarte la app de Ponquecitos and Cakes para que tengas siempre a mano las recetas, los vídeos, los tips y muchísimas cosas más. Ahora vamos a realizar el glaseado. Para ello tamizamos el azúcar glass con la ayuda de un colador e incorporamos la clara de huevo. Puedes usar clara de huevo pasteurizada o también puedes utilizar la clara de huevo normal. Removemos bien y si notas que tu glasa es muy transparente o muy fluida, no lo dudes en incorporarle más azúcar glass, ya que las cantidades pueden variar dependiendo del tipo de azúcar glass y los factores ambientales donde estés realizándola. Estará lista cuando su color sea intenso y caiga en forma de cinta. Con la ayuda de una brocha de silicona, vamos a aplicar una capa gruesa de esta glasa sobre la galleta y con la ayuda de una espátula o un cuchillo de punta fina, vamos a remover cualquier parte que se haya chorreado y también con este vamos a romper cualquier burbuja que se encuentre en la parte superior, logrando así una perfecta cubierta. Otra alternativa es sumergir la parte frontal de la galleta dentro de la glasa y con la ayuda de la espátula remover todo el excedente y limpiando muy bien los laterales, dándole un acabado lo más liso y parejo posible. Disponemos nuestras galletas de forma ordenada sobre la bandeja que contiene papel de hornear o sulfurizado y llevamos a hornear. Horneamos a 100 grados centígrados de 10 a 15 minutos. Yo he horneado con el calor solo abajo, el ventilador y la bandeja a la mitad, pero si usas un horno de gas, coloca el calor solo abajo y la bandeja lo más arriba posible.
Una vez lista, disponemos nuestra bandeja sobre una rejilla y la dejamos allí sin tocar las galletas. Y dejamos reposar durante 2 horas a temperatura ambiente. Pasado este tiempo, ya podemos retirar nuestras galletas de la bandeja para disfrutarlas o para guardarlas. Estas galletas se mantienen perfectas durante 15 días. Eso sí, debes colocarla o dentro de un bol de cristal con tapa o también puedes utilizar una lata para mantenerla intacta, que no cambie su textura. Estas galletitas son espectaculares para destacar con un té o un café y también quedan ideales para cualquier mesa dulce o candy bar. Espero que te haya gustado la video receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis videos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. ¡Chao!